última parte vamos a hacer referencia a algunos otros casos de usos incorrectos de preposiciones y de conjunciones, aunque varios de estos casos están ya considerados, lo vamos a ir viendo, como norma de uso. Y en la última parte de la unidad y de esta exposición en particular, vamos a hacer referencia fundamentalmente a una práctica común y errónea que todos llevamos a cabo cuando escribimos una oración y alteramos el tiempo verbal o el sujeto de la misma de manera incorrecta. Incorrecta, saber idiomático, un problema del idioma que en este caso genera o suele generar anfibología, por lo tanto también repercute en la precisión de nuestros conceptos y por lo tanto en el saber elocucional. Pero ya llegaremos a eso. Vamos rápidamente a los 3 ejemplos que les quiero comentar acerca de usos de preposiciones de manera equivocada, pero que se han generalizado de tal manera de que ya hoy por hoy se deben considerar norma de uso en determinados casos. Vamos a empezar por la más común. ¿Ustedes dónde ingresaron? Me dirán, en la universidad, muchos. Otros me dirán, ingresé en mi casa, ingresé en un grupo de amigos, ingresé en una institución, ingresé en un equipo de fútbol. Bien, si lo dicen de esa manera, es correcto. Uno ingresa en, porque la preposición en tiene ese matiz, dentro de, ingreso dentro de algo. En nuestra comunidad hablante, y cuando digo nuestra comunidad hablante, en este caso me refiero a la comunidad hispanohablante, es decir, no solamente la argentina, se ha transformado en norma de uso en las oraciones afirmativas señalar que uno ingresa a la universidad, uno ingresa a un grupo de amigos, uno ingresa a un equipo de fútbol. Esta peculiaridad, que en un principio era un error, se transformó luego precisamente en una peculiaridad, en parte de una jerga, y luego se ha generalizado al punto tal de que ya hoy tenemos que considerarlo norma de uso. Sin embargo, hay algunos otros casos de normas de uso que no admiten ese uso nuevo cuando se trata de oraciones negativas o interrogativas. Un caso concreto es el uso de la preposición con. Ustedes saben que con significa conjunto, hacerlo algo con algo, unir algo con algo. Bien, nosotros hemos advertido que en algunas construcciones gramaticales se ha reemplazado el con por la preposición a, también por la preposición a. Pero en este caso queda claro que solamente puedo utilizar la preposición a con el matiz de afirmación. El caso concreto. Si yo digo, de acuerdo a lo señalado por el docente, tal cosa. Bien, en realidad correspondería, por norma académica, de decir, de acuerdo con lo que dijo el docente, tal cosa. Y advierto que esto es así cuando traduzco a una pregunta lo que acabo de decir en términos de oración positiva. Y allí me pregunto, ¿me puedo preguntar a acuerdo con qué? ¿O tengo que decir, con qué estoy de acuerdo?
o con qué el docente está de acuerdo. No digo a qué el docente está de acuerdo. Cuando transformo la misma oración, que acabo de decir en términos positivos, a términos interrogativos. Tampoco decimos no estoy de acuerdo a tal cosa. Decimos habitualmente estoy de acuerdo con tal cosa. Mejor, no estoy de acuerdo con tal cosa. Insisto, los matices que uno brinda cuando explica una cuestión determinada en una frase positiva difieren de lo que uno lo hace cuando utiliza esa misma expresión en términos negativos o en términos interrogativos. Por eso decimos que utilizar de acuerdo a en una frase positiva es norma de uso, mientras que otra alternativa, usarla por ejemplo en una oración negativa o en una oración interrogativa, indudablemente será un error. Finalmente, algo similar sucede con la expresión a base de o en base de. Ambas son incorrectas porque ninguna de las dos tiene la acepción que le permita decir que está sobre la base de. Una base es precisamente lo que está abajo y lo que basa, el basamento, el piso de algo. Yo construyo sobre este piso, o sea, sobre la base esta. Por lo tanto, uno tiene que decir sobre la base de tal cosa, llego a esta conclusión. No puedo decir en base de lo que vos afirmaste, lo que tal persona dijo, o no puedo decir a base de lo que, a base de determinados elementos, yo puedo desarrollar esta vacuna. No, es sobre la base, siempre. Ahora, ¿qué me dirán ustedes? Perdón, ¿qué es lo que sucede con la norma de uso? Y la norma de uso indica claramente en nuestra comunidad hablante que podemos utilizar a base de o en base de. Lo hacemos habitualmente. Siempre en oraciones positivas. Para completar el tema de las preposiciones, ¿cuándo se utiliza la preposición a y cuándo no se debe utilizar la preposición a? Vamos a recordar aquí, alguien con experiencia docente seguramente me recordará que esto debe formar parte de la currícula de segundo grado o tercer grado a más tardar de la enseñanza primaria. Vamos a hablar de los artículos. ¿Recuerdan ustedes cuáles eran los artículos? Los artículos, empecemos por los determinados. Artículos determinados. El, la, los, las, básicamente. Y cuando decíamos los artículos indeterminados, decíamos un, una, unos, unas. Es decir, ¿qué hacían los artículos determinados? Precisaban a qué me estaba refiriendo. Determinaban aquello a lo que me estaba refiriendo. ¿Qué hacen los indeterminados? No determinan nada. Me hablan de una generalidad. Esto que parece el material elemental de los primeros años de la primaria, suscita dudas cuando tengo que aplicar o no la preposición a. La preposición a la tengo que utilizar cuando el complemento directo está determinado. Si yo determino al objeto directo, o sea, sobre a quien recae una acción, está determinado, va a ir la preposición a.